Bueno, pues entonces vamos con este primer tema, o este tercer tema, que tiene como título, como podéis ver ahí, la caracterización de los países desarrollados. Tratar de entender cuáles son los factores de crecimiento que explican que los países ricos pues, sean relativamente ricos. Ya conocéis por historia económica, en el primer cuatrimestre, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, los avances tecnológicos que arrancan de hace más de un siglo. Por tanto, lo que no voy a hacer en este curso ahora es explicar por qué los países ricos son ricos en términos relativos, comparados con otros países de nuestro entorno, sino más bien explicar cuáles son las tendencias actuales. ¿Qué tendencias podemos observar en la actualidad? ¿Vale? ¿Cómo están evolucionando o cómo están cambiando el entorno económico para los países desarrollados? ¿Y cuáles son los elementos que estimulan su crecimiento en la actualidad? ¿Cuáles son los factores que estimulan seguir creciendo y crecer todavía más? Sobre todo en términos de productividades, ¿vale? Medimos con una proxy, con todos sus defectos, el crecimiento económico en términos del PIB. Cómo evoluciona el PIB y, en particular, cómo evoluciona el PIB per cápita. ¿Vale? Recordáis que el PIB es una medida del valor añadido generado en una economía, su capacidad para generar valor añadido que se emplea para distribuir en forma de renta. Por tanto, cuanto más valor añadido, más generación de renta habrá en esa economía y, por tanto, también más capacidad para consumir bienes y servicios de consumo final, que es, al fin y al cabo, lo que nos proporciona utilidad, bienestar, felicidad. ¿Vale? De tal manera que clasificamos en base a esta variable, con todos sus defectos, pues, los países como países ricos, con alto nivel de renta, o países pobres, con bajo nivel de renta. Vale, entonces, partimos de la situación actual. Los países ricos lo son, con alta capacidad para generar renta y valor añadido, pues porque disfrutaron de todo ese proceso de revolución industrial, enormes progresos, enormes incrementos en su capacidad para generar renta, enormes incrementos en la productividad por trabajador y, por tanto, en la renta por trabajador. Eso es el status quo. ¿Vale? Y lo que vamos a tratar de explicar ahora con este tema es, bueno, y en las últimas décadas, en los últimos años, ¿cómo están evolucionando las cosas? ¿Está cambiando el escenario para los países desarrollados? ¿Están caminando o evolucionando por vías nuevas, vías distintas? ¿Qué cosas de las que están pasando son permanentes y, por lo tanto, son tendencias y no son circunstanciales? Es decir, no os voy a hablar de la crisis financiera actual o la crisis económica actual, porque es una cuestión coyuntural que responde a unas cuestiones particulares. Para hablar de eso ya tendremos las lecturas y debates, ya lo haremos. ¿Vale? Y aquí lo que quiero explicaros es, bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando y qué podemos esperar de aquí al futuro? A 10, 20 años vistas. ¿Vale? La crisis se superará, llevará 1, 2, 3 años más, pero se superará. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué debemos esperar? Porque conocer o hacer algo de prospectiva es importante, es necesario para poder adelantarnos a los acontecimientos y, por tanto, diseñar estrategias. Y vosotros que sois estudiantes de ADE lo sabéis bien. No sé si ya os contaron que es el análisis DAFO, ¿no? Pero la idea es, bueno, primero conoce cómo van a evolucionar las principales variables que a ti te van a afectar para tratar de evitar los problemas, evitar las dificultades y aprovéchate de tus ventajas comparativas para situarte mejor en el futuro, una vez que haces un poco de perspectiva y tienes una idea de qué nos puede deparar el futuro. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Primero os contaré algunas cosas, intentaré motivar vuestro interés, despertar vuestro interés de, bueno, ¿qué está pasando en las últimas décadas, en los últimos años? ¿Qué acontecimientos nos están afectando y pueden afectar a nuestro bienestar? Cuando hablamos de nuestro bienestar estamos hablando de países desarrollados. ¿Vale? Y después intentamos explicar un poco cuáles son los elementos que están detrás, los cambios en las fuerzas productivas que se pueden estar fraguando, que pueden estar ocurriendo, ¿no? Cambios en los recursos naturales, en el sector industrial, servicios, en el capital humano, en los recursos humanos, la tecnología, capital físico. Hablaremos también de cambios en las relaciones de producción, relaciones laborales y relaciones empresariales, y los cambios en la superestructura. Y acabamos con una síntesis final.
Vale, hoy lo que vamos a hacer es llegar hasta hablar de los recursos naturales. Recursos naturales, sector industrial, y el resto será para la siguiente sesión. Bueno, estas son las preguntas que deberíamos ser capaces de contestar al acabar este tema, el tema 3. ¿Vale? ¿Qué caracteriza la evolución reciente de las economías desarrolladas? ¿Podemos pensar o tenemos indicios de que pueda haber límites naturales que puedan limitar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo económico, nuestro bienestar? ¿Vale? ¿Estamos asistiendo a un proceso de deslocalización industrial, de desindustrialización en los países desarrollados? Bueno, está pasando eso y ahí es importante pensar en el juego que está dando el desarrollo económico en China, por ejemplo, en los países del sudeste asiático. ¿Vale? Si esto es así, entonces nuestra fuente de crecimiento en el futuro debe estar basada en el sector servicios. Parece, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Hablaremos entonces de cuáles son los cambios más relevantes que se observan en las relaciones laborales. No vamos a hablar del mercado de trabajo en detalle, sino en cosas más o menos genéricas, para tener una idea general de lo que está ocurriendo, pero bueno, no creo que os cuente grandes novedades en este aspecto, más o menos ya lo conocéis. Y también os hablaré, o deberíamos ser capaces de pensar si esa tendencia acusada desde hace muchos años a la concentración y centralización del capital, cada vez las multinacionales son todavía más importantes, ¿qué efectos puede tener esto para las economías? ¿Y en qué lugar deja a los estados? ¿Qué papel tiene el sector público para gobernar, para hacer la gobernanza de la economía de un país? Pues cada vez menos, os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Tenéis aquí una bibliografía complementaria. Esto es para quien quiere irse a algunos detalles particulares de lo que os voy a contar. Bueno, entonces comenzamos. ¿Está cambiando algo? Tenemos indicios, síntomas que nos están indicando de que las cosas pueden estar cambiando. Podemos estar caminando hacia nuevos escenarios que quién sabe lo que nos van a deparar. La mejor manera para saber si algo está cambiando, o el mejor indicio, los mejores indicios o señales que podemos obtener para conocer si algo puede estar cambiando, siempre cuando hablamos de una economía de mercado, de una economía capitalista, son los precios. Los precios siempre nos dan señales. Cuando los precios cambian es que algo pasa. Puede estar pasando algo en el lado de la oferta, puede estar pasando algo en el lado de la demanda, es decir, productores, consumidores de bienes y servicios, finales o intermedios, bienes de capital, lo que sea. ¿Vale? Los precios siempre nos mandan señales. Y si uno presta un poco atención, y ahora os lo voy a enseñar, los precios, desde luego, desde hace más de una década nos están dando señales muy potentes de que algo está ocurriendo. Las cosas están empezando a cambiar bastante respecto de lo que venía siendo la norma o lo habitual pues hasta los años 80, principios de los 90. Y ahí tenéis algunos enlaces a noticias. Si los pincháis, pues accederéis a ella y podréis curiosear un poco quienes queráis. Pues de que efectivamente los precios nos están dando señales en el sentido de los precios de los alimentos cada vez son más caros. Nosotros aquí en Europa no lo notamos mucho porque tenemos un mercado algo cerrado al exterior. ¿Vale? Algo cerrado al exterior. Pero en otros países, sobre todo países en vías de desarrollo, en América Latina, África y Asia, sí que lo están sufriendo y conocen perfectamente este fenómeno, de que la comida se está encareciendo muchísimo. Las materias primas se están encareciendo muchísimo. Hay sobre todo productos, no solo productos minerales energéticos, sino los no energéticos, ¿no? Hay productos minerales que se están encareciendo muchísimo. ¿Habéis escuchado últimamente, o desde hace 1 año, 2 años, 3 años, algo que está pasando con el cobre, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el cobre? Lo están robando. Se escuchan noticias de que en determinado polígono industrial entraron por la noche y quitaron todo el cableado del alumbrado público. Incluso en autovías. Acceden al cableado en las autovías donde los hay, arrancan con todo, se lo llevan y lo venden. Eso hasta hace 3 o 4 años no existía. Bueno, perdón, un poco antes, hasta el año 2004-2005 no existía. Esto se empezó a producir ya un poco antes de que empezara la crisis, un poco antes. Por tanto, no es un problema de la crisis que explica esto, es otra cosa. Hay algo
por debajo, subyacente, que está explicando por qué pasan esas cosas. Y lo que está pasando es que, en particular, el cobre ahora es tremendamente caro, vale mucho dinero. Y ya empieza a ser rentable irte a un polígono industrial, tirar de todo el cableado del alumbrado público y venderlo. Por tanto, algo está pasando. Y los salarios. Hombre, ahora podríamos decir, los salarios están bajando. De alguna manera están bajando, ya lo estamos notando, ¿no? Pero, aunque no bajen, pero no suban, en realidad los salarios están bajando en términos reales. Porque si el precio de las cosas suben y a ti el salario no te lo suben, en realidad te están bajando el salario. Y esto está ocurriendo desde principios de la década del 2000. Los salarios no están subiendo mucho. Subieron en determinados sectores, por determinados shocks. El sector inmobiliario, construcción, sí que subían mucho los salarios. Pero en general los salarios durante esta década pasada apenas subieron. Estamos hablando de incrementos salariales en convenios del 1, 1,5, mucho menos de lo que crecía pues, décadas atrás. Por tanto, están pasando cosas con los precios. El precio del trabajo, el precio de materias primas, ya sean materias primas minerales, energéticas o energéticas, la comida. Y si uno presta un poco más de atención, lo que se dará cuenta, si le dedico un poquito de tiempo, es que en realidad, probablemente lo que está pasando y está explicando en parte todos estos movimientos, es que el centro o el polo de desarrollo económico en el mundo, para nuestra desgracia, están dejando de ser los países ricos. El mundo, desde hace una década, o hoy en día, crece no porque los países ricos crezcan y se desarrollen y cada vez tengan un nivel de renta mayor, sino que el mundo crece y cada vez hay más renta, más PIB en el mundo, porque los países en vías de desarrollo están creciendo. Entonces, los países ricos estamos dejando de ser el centro del crecimiento, estamos dejando de ser el centro del mundo. Es un poco exagerado decir que estamos dejando de ser el centro del mundo, seguimos siendo el centro del mundo, pero cada vez somos más importantes, menos importantes. Cada vez tenemos que compartir más cosas con los países en vías de desarrollo. Estas dos figuras son muy interesantes, explican dos cosas. Por un lado, explican cómo los países emergentes, ya no hablo de países en vías de desarrollo, países emergentes, fundamentalmente sudeste asiático, Brasil y me parece que nada más. Los BRIC y algo más. Brasil, India, Rusia, pero bueno, Rusia vamos a dejarla aparte por ahora, y China. Vale. Aquí está dibujada en esta gráfica cuál es el peso, cuánto representan diferentes economías desarrolladas, básicamente OCDE, o algo menos de la OCDE, los países ricos, ¿vale? Y países emergentes, solo países emergentes, no países en vías de desarrollo, que es mucho más. Y lo que nos indica esta figura es cuánto representan cada bloque económico sobre el comercio internacional. Estos son cuotas de exportación de bienes en términos nominales, ¿vale? Y lo que podemos ver es que en la última década cada vez pesan más, importan más en importancia, no en importaciones. Importan más y son más importantes los países emergentes y cada vez en el mercado internacional representamos menos los países ricos. Pasamos de una cuota de casi el 70% de los países ricos, pues en el año 99, no hace tanto, hace 12 años, hace poco. A hoy en día estamos casi equiparados a los países emergentes. ¿Vale? Los países emergentes se están incorporando al comercio internacional de manera muy intensa. Y eso lo hacen a nuestra costa. Cada vez nosotros pesamos menos. No es tanto probablemente de que cada vez los países ricos comercien menos, sino que es más bien que los países emergentes, en este caso, cada vez participan más en el comercio, hacen más comercio. Es decir, el comercio en general, el comercio internacional, está creciendo mucho. Y está creciendo mucho sobre todo por la mayor participación de los países emergentes. Es decir, nos están desplazando como centro de poder. ¿Y qué pasa con el PIB? La renta, la capacidad para generar renta, para consumir bienes y servicios. Pues está pasando más o menos lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos el peso sobre el PIB del mundo de los países emergentes respecto a los países industrializados. Está corregido por
por la paridad de poder de adquisición, el PPA. ¿Vale? Está corregido de alguna manera para tener en cuenta cuánto puede comprar un euro en Europa o cuánto puede comprar un euro en China. Un euro en China puede comprar mucho más cosas. ¿Vale? Está corregido entonces por la capacidad de compra de las monedas. Corregido de esta manera, entonces tener en cuenta esto, no son valores nominales. ¿Qué nos encontramos? Que en el año 81 casi todo el PIB era PIB de los países ricos, de los países industrializados, más del 65%, y hoy en día esos mismos países industrializados pues tienen una cuota sobre el PIB mundial, o tienen un peso sobre el PIB mundial, pues equiparable a los países emergentes. Es decir, cada vez somos menos importantes. Y cada vez tenemos que compartir ese juguete que es el mundo, la renta del mundo, con más países. Y buena parte de todo ello tiene que ver, una parte importante, con el fuerte impulso al comercio internacional que se desarrolló desde hace varias décadas. A partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo años 60 y 70 se hizo una apuesta decidida política por impulsar el comercio internacional. Y esto ofrece varias ventajas. Vamos a escribir aquí. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece el comercio? ¿Qué podemos ganar comerciando? Comerciando lo que podemos ganar es incrementar el tamaño de los mercados. Que los mercados sean más grandes, ¿qué tiene de beneficioso? ¿Qué aporta que un mercado sea más grande? Vale, eso significa que el mercado sea más grande, incrementamos el tamaño del mercado. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Tiene la consecuencia de las llamadas economías de escala, porque cuando el mercado es mayor, las empresas pueden producir en mayor cantidad, y al producir en mayor cantidad pueden producir más barato, entonces vender más barato. Exacto. Economías de escala. Efectivamente. Al incrementar el tamaño del mercado, podemos aprovecharnos mejor de las economías de escala, si es que las hay, claro. Pero podemos aprovecharnos de ellas, potencialmente. Y mejorar las economías de escala, poder aprovecharnos de las economías de escala, ¿tiene algún efecto sobre la productividad? Antes no como elemento fundamental de la economía internacional. Pensemos, por ejemplo, Como el sector financiero. El sector financiero fue uno de los grandes conocedores de la economía de escala. Entonces se produjo la economía de escala en los procesos de concentración. Es decir, duplicidad de costes, reduces costes y entonces aumentas productividad. Ahora, a nivel internacional, la economía de escala tiene que estar antes del nivel internacional. Pero, por ejemplo, el problema a veces, en determinados procesos productivos, al menos, es que... No se puede, yo creo que no se puede generalizar la economía de escala a nivel de comercio internacional. Yo no lo veo. Veo más el primer punto. El segundo punto no lo veo tanto. Pero te puede ofrecer la potencialidad de beneficiarte economías de escala. Por ejemplo, tal cual... Sector de automoción, por ejemplo, con la concentración, por ejemplo, sí. Sector financiero también. Sector primario extractivo, como puede ser la agricultura. Yo ya no le veo tanto proceso de economía de escala. Por eso puntualicé. En determinados sectores o para determinadas actividades puede haber economías de escala. El comercio internacional coge todos los sectores, no coge un sector determinado. Claro. Entonces yo lo vería más en el sector primario y no tanto en el sector secundario y menos en el sector servicios. Pero en el sector servicios sí, efectivamente, en el sector financiero es importante. Y en el sector industrial también. En el sector
Por ejemplo, una acería que solo produce para un país como España, pequeño, la frontera interna se le queda pequeña para el nivel de producción que cabe realizar al mínimo coste posible. Si quieres realizar un proceso siderúrgico al mínimo coste posible, pensemos en acero estándar o aluminio estándar, no un tipo de producto muy particular, o una planta de automóvil. Hoy en día, ese tipo de instalaciones, tal cual están diseñadas para producir al mínimo coste, las fronteras de un país como España o Portugal se le queda pequeña. Entonces, si quieres aprovecharte de las economías de escala y producir más barato, tienes que poder acceder al mercado internacional. ¿Vale? No generalicemos, esto no es aplicable a cualquier sector. ¿Vale? Entonces, ampliar las fronteras, tener un mercado más allá de lo que representan las fronteras de un país, las fronteras naturales y el corsé que éste puede imponer, permite aprovecharte de las economías de escala. ¿Y las economías de escala afectan a la productividad? Claro. Cuanto mayores son tus economías de escala, mayor va a ser el beneficio que puedas obtener por unidad de producto, mayor puede ser tu productividad. Porque, por ejemplo, el coste de producción por unidad de producida va a ser más bajo y así aumentas tu productividad. O al menos te permite ser más competitivo, porque al reducir tus costes unitarios puedes reducir el precio de venta y, por tanto, competir en mejores condiciones con tus competidores. ¿Vale? Permite economías de escala. Permite mayor especialización y capitalización, por los mismos motivos. De esto ya hablaremos con un poco más de detalle después, ¿vale? Pero pensar en las economías de escala. Si accediendo a un mercado mayor puedo hacer inversiones, más capitalización, mejoras tecnológicas que me permiten ampliar la escala para atender esos mayores mercados y, por tanto, obtener mejores beneficios, mejorar mi productividad, pues ahí lo tenemos. Y permite, algo que os comenté en varias ocasiones, aumentar el grado de competencia, la presión competitiva en un país, en un mercado. Un país más abierto al exterior, primero, si quiere competir en el exterior, tiene que ser competitivo, se tiene que enfrentar a la competencia internacional fuera. Y además va a tener que enfrentarse y debe ser capaz de defenderse a la competencia internacional que te viene adentro. Hay más presión competitiva y eso estimula que seas más productivo, que seas más eficiente en los procesos productivos, mejores la productividad. Bien. De hecho, esto ya lo conocemos. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo, disfrutando por culpa de ese fomento del comercio internacional, ¿no? Todos oímos hablar de empresas que cierran porque se deslocalizan instalaciones que ahora se producen en un país en vías de desarrollo. En el sector textil fue espectacular. Hay zonas de España que hoy en día apenas tienen producción textil cuando había muchísima producción textil. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos se deslocalizaron a otros sitios. Marruecos, Turquía, China, donde fuera. ¿Vale? En busca de, sobre todo, mano de obra barata. Precios, salarios bajos, costes baratos. Entonces, las economías de escala de las sociedades de los países desarrollados lo que hacen es están matando. Después hablamos de eso. Entramos en detalles. ¿Vale? Este caso que planteas ahí del que fuiste ahora, aquí hubo en la década de los 80, el caso anterior ese, en Orense hubo un caso muy interesante que fue el tema de las cooperativas. Textiles, las cooperativas textiles. Para el sector textil. Sí. No fue un proceso de economía de escala, fue un proceso de relocalización por mineración de costes. Sí, 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 sí. Los tenemos en China y destruyeron todas las cooperativas, que había muchas cooperativas en Orense. El sector textil no fue un proceso de economía de escala, fue un proceso de relocalización por costes. Sí, sí. Era mucho más barato a Adolfo Domínguez comprar en China y producir en China o la India que no estar comprándole a la cooperativa X de aquí de Orense, que era la que realmente, y como digo Adolfo Domínguez, quiero decir un montón de Zara y
casi cualquiera hoy en día. Hay mucha producción textil, por ejemplo, en India, muchísima. India, Bangladesh, sudeste asiático, básicamente. Sí. De eso hablamos ahora con un poco más de detalle. Simplemente os estoy introduciendo para despertaros la curiosidad y después entramos en los detalles. Y en los precios, pues fijaros lo que está pasando en los precios internacionales de materias primas. Aquí solo os pongo, después hablaremos de otro tipo de materias, alimentos. Aquí tenéis la evolución del precio del trigo, desde el año 2000 al año pasado, 2011, tenéis el trigo, arroz, maíz, es que me viene la palabra en gallego, y estas son... no, es algo parecido, son las... soja, me parece. Soja es una especie de haba al final. Sí, yo creo que es soja. ¿Vale? Lo que es interesante, fijaros cómo evolucionan los precios. Pasamos de unos años con cierta estabilidad, pero con tendencia a crecer, a partir de la mitad de la década pasada, a un crecimiento sostenido y muy acusado, que con la crisis se corrigió, pero vuelve. Es decir, hay unas fuerzas, unos elementos del mercado que sostienen esa tendencia pronunciada a que los precios se incrementen. ¿Vale? No es algo puntual, por culpa de un problema de especulación, la crisis económica, no. Hay una tendencia muy acusada en cualquiera de estos bienes que indican que los precios están creciendo. Si hacéis cuentas, veréis que como mínimo los precios se están doblando. Es mucho incremento en menos de 10 años, eso es muchísimo, es una barbaridad. Que los precios en menos de 10 años pasen a ser el doble de lo que eran, es que hay fuerzas del mercado importantes que están sosteniendo esta evolución. Y nos van a afectar, ya lo veréis. Nos van a afectar y ya nos están afectando. Y permiten explicar algunas de las cosas que están pasando, que están sucediendo. Bueno, entonces, vayamos a los detalles. ¿Vale? ¿Cómo podemos explicar lo que está pasando y lo que pueda ocurrir en el futuro? Hoy vamos a hablar del sector industrial y de los recursos naturales y en la próxima sesión, el próximo martes, ya hablaremos de sector servicios y otros elementos que son importantes a considerar. Por lo tanto, partíamos de una situación donde hay una apuesta decidida por incrementar el comercio internacional, apostar por un mayor comercio internacional que ofrece ventajas que podemos concretar en algo muy sintético como es proporcionar elevadas productividades en los países desarrollados. Si tuviéramos que caracterizar con una variable a un país desarrollado, diríamos, un país, podemos clasificarlo como un país desarrollado porque las productividades en ese país son elevadas. La capacidad que tiene ese país para generar renta, para generar valor añadido y, por tanto, para generar capacidad de consumo de bienes y servicios es elevada. Por eso decimos que es un país rico o un país desarrollado. Y, por contraposición, los países pobres o en vías de desarrollo son los que no tienen altas productividades. Altas productividades que podemos explicar por los desarrollos tecnológicos que disfrutaron en el pasado, la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución del transporte, también por el fomento, esa apuesta decidida por el comercio internacional. Todo eso retroalimenta que cada vez, o que haya una senda sostenida para incrementar la productividad en los países ricos, en los países desarrollados. Vale, ¿qué tendencias generales podemos observar, entonces, además de esta tendencia del fomento del comercio internacional? ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, como decía entonces, hay un fuerte impulso al comercio internacional por las ventajas que ésta ofrece, de tal manera que las elevadas productividades, para que sean sostenidas en el tiempo, hacen necesaria que cada vez se intensifique más la capitalización de estas economías, una apuesta decidida por mayor capitalización en todos los sentidos, capitalización en términos físicos, capitalización en términos tecnológicos, en términos de capital humano, porque son estas las fuerzas, como ya sabéis, que sostienen elevadas productividades y que éstas crezcan y que el crecimiento económico, por tanto, el crecimiento de la productividad, sea sostenido en el tiempo. Esto solo puede ser incrementando el grado de capitalización
Y en particular, si es mayor capitalización con incorporación de nuevas tecnologías, con incorporación de avance tecnológico, ya sea en capital físico, intangible software, modelos organizativos, formas de organizar los procesos productivos, o ya sea en capital humano, en conocimiento, en formación, en experiencia. ¿Vale? De hecho, una tendencia o una manera para sostener este ritmo más o menos importante o elevado, de crecimiento en las productividades en los países ricos, se hace con un progresivo proceso de abandono de los sectores industriales maduros. ¿Vale? Si yo quiero crecer y quiero crecer en un entorno en el que cada vez hay más comercio internacional, por tanto, más presión competitiva, mi única manera de crecer y mejorar y no empeorar mi posición competitiva es ir abandonando los sectores maduros en los que otros países en vías de desarrollo pueden competir en mejores condiciones que yo, porque tienen costes laborales reducidos, por tanto pueden vender más barato, no es necesaria una excesiva cualificación de la mano de obra, ni una excesiva tecnificación del capital. Son sectores maduros, desarrollados, con relativamente poca evolución tecnológica, y lo que pueden hacer los países desarrollados es ir abandonando progresivamente esos sectores maduros e ir especializándose cada vez más en aquellos sectores industriales con alto valor añadido, lo cual refuerza su posición como países con altos niveles de renta, con altas productividades. ¿Cuáles serían los típicos sectores maduros y, por tanto, con baja productividad? ¿Qué pensáis? La industria tradicional, ¿no? Que bueno, por contraposición sería sector extractivo, minería, agricultura, básicamente es lo que hay menor, aunque sí hay incremento en el valor añadido, pero es menor que el sector secundario que el sector terciario. Vale, aquí estamos en el sector industrial, que es el secundario. El sector primario, la parte de ganadería y agricultura, eso ya no es sector secundario, no es industria. Y bueno, el sector minero, aunque no es sector industrial, es sector primario, y además en muchas ocasiones te viene dado por tu riqueza natural, o sea, eso te viene dado. Entonces, en el sector industrial, ¿cuáles son los típicos sectores con baja productividad y que podríamos además calificar de maduros? Por tanto, con poca aportación para crecer y para sostener elevadas productividades. Por tanto, los menos interesantes para un país desarrollado. Sería por comparación a los que no son tradicionales, los que de gran evolución serían los que utilizan grandemente la informática y las comunicaciones modernas, ¿no? Y tradicionales son los que siguen utilizando elementos productivos de cuando nace la era industrial, por ejemplo, la máquina de vapor o los mismos motores de gasolina, esos, pues, o una energía de petróleo mismo que es muy cara, y hoy tenemos una energía atómica, atómica que es mucho más eficiente, mucho mejor transportable, etcétera, etcétera. Todos esos elementos los van a utilizar empresas futuras que ya se le dejan a las que utilizaban estos elementos para los países que no exigen una especialización. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, y puedo ponerme de ejemplo, pero contraejemplo, no domino el ordenador, pues yo ya no me puedo incorporar a un sector de producción elevado, ¿no? Pero a lo mejor puedo seguir utilizando la escritura tradicional, en papel, etcétera, etcétera. Pues eso no exige gran especialización. En cambio, las modernas exigirán una gran especialización. La prueba es que hoy hay una carrera de informática, por ejemplo, o fábricas o empresas que exigen una comunicación rápida. Por ejemplo, lo que se señalaba antes del sector financiero. Hoy el sector financiero está globalizado. ¿Y qué lo permite? Lo permite, pues, que yo en cuestiones de segundos la bolsa de Londres comunica con la de Nueva York, o con la de Madrid, o con la de Frankfurt, o con la de París, ¿no? Y antes era imposible, ¿no?
O yo quiero comprar unas acciones en Frankfurt y voy al banco y en el instante me dicen, mire usted tiene ya tantas acciones en tal empresa. Todo eso Vale, pero posibilita. vamos a centrarnos. Entonces, un sector de baja productividad, ya hablamos de él. El textil. El sector textil es... ¿Qué es lo que es el diseño textil? El diseño que sí tiene un alto valor añadido. Lo que no provoca valor añadido se deslocaliza, lo que provoca valor añadido se concreta. Exactamente. Es decir, producir prendas, producirlas, no diseñarlas. Producir prendas es una actividad con alto valor añadido. Simplemente tenemos que ver los salarios que pagan. En el sector textil, en las cooperativas textiles que había aquí en Orense, que había muchísimas, se pagaban grandes salarios. Y era trabajo a destajo, para empezar, y se pagaba bastante poco. Si querías ganar dinero, tenías que hacer muchas horas, 10 horas, 11 horas, trabajar muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, no es una actividad de alto valor añadido. Otra cosa es el diseño, es la parte interesante. Lo que es la parte de corte, cosido, remates y ese tipo de cosas, esos tienen poco valor añadido. Por tanto, si un país quiere sostener un nivel de renta per cápita elevado, lo que tiene que hacer es centrarse en actividades con alto valor añadido, con altas productividades, por tanto, pensar altos salarios, es una forma rápida de pensar. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Sector financiero. Claro, en Inglaterra, más del 10% del PIB es sector financiero. Eso sí que produce mucho valor añadido. Hay mucha productividad y los salarios son grandes. Eso sí es interesante, basar tu desarrollo económico en eso. Petroquímica, es interesante. Y podríamos poner algunos otros ejemplos. Sector energético también. ¿Vale? Pero la petroquímica también te vas. ¿Cómo? La petroquímica lo único que tiene, pero como pasa mucho en los países desarrollados, es que en realidad se desarrollan gracias a que las empresas occidentales se marchan allí pues para ganar más dinero, pero la petroquímica en países desarrollados que no sean Estados Unidos también viene dado por recursos naturales. No, porque puedes importar el recurso natural. Las refinerías, Bueno, sí, pero con eso o industria, o otros productos derivados. un desembolso en el país que tenga. ¿Cómo? No entiendo. Recursos naturales. ¿Cómo, perdón? A ver, yo pongo el ejemplo de la petroquímica. Sí, dije petroquímica, pero en realidad quería decir química, pero bueno, da igual. No, pero da igual, está bien, No, petroquímica. la petroquímica, si tú quieres basar tu crecimiento económico en la petroquímica, tienes que hacer un desarrollo industrial en otros países que tengan los recursos naturales, aunque los quieras importar. Si tú quieres importar eso, por lo general las empresas que se dedican a eso tienen que llevar sus instalaciones a los países en vías de desarrollo para tener un sistema de extracción eficiente y no sé. No, si se te lo piden como condición para tener acceso al recurso, sí, pero si no te lo piden, ¿tú por qué lo vas a hacer? Si Repsol o BP, British Petroleum, si ya tiene sus refinerías en Inglaterra y en España, ¿por qué va a montar una en Arabia Saudita? Se coge el petrolero, el barco, lo importa el petróleo y lo refina aquí y ya está. Sabe que aquí tiene personal adecuado, bien formado, sin problemas, si quiere trabajadores los va a encontrar. Y en Arabia Saudita, vete tú a saber, porque allí no va a haber personal formado, lo tendrás que traer de España o de Inglaterra y claro, a ver quién está dispuesto a irse a vivir a Arabia Saudita, pues va a tener problemas. Los expatriados, ¿no? Nunca escuchasteis hablar de los expatriados de las empresas multinacionales, pues es esto. Después tienen problemas para llevarse gente al extranjero. Sí, pero depende de la materia prima del extranjero. Si hay una crisis o cualquier cosa, depende de la materia prima que consume por bajo. Sí, pero eso es independiente de que el proceso industrial de transformación esté allí o esté aquí. Claro, si refinas allí, pues si hay una crisis geopolítica, pues estás... Claro, si tienes una petroquímica en Egipto, pues puedes tener, o en Algeria, pues puedes tener los problemas igual. Importes la materia prima o importes el producto ya refinado o tratado. El ejemplo ahora es con la guerra de Mali. Francia tiene el 54% de su producción de uranio para sus centrales en Mali. Si en Mali hay una crisis política y social y Francia no va a ayudar a los malienses a deshacerse de ese problema, su 54% de producción se iba a acabar. Y eso son recursos que ella importa. Pero es que aunque los importe necesita de instalaciones y de medios de transporte que la abastezcan.
Sí, pero la manufactura la hacen, bueno, en este caso tiene que ser porque es producción eléctrica. La manufactura se hace en el país desarrollado, no en el país en vías de desarrollo en general. Por lo menos la manufactura de productos de alto valor añadido. En general, ya hablaremos que esto tiene sus matices, por eso las cosas están cambiando, que es a donde os quiero llevar, ¿vale? Pero en general es así. Porque normalmente las manufacturas de alto valor añadido necesitan grandes inversiones de capital y tecnológica, y tú no te vas a arriesgar a hacer esas inversiones en un país que no te garantiza tus derechos de propiedad. Prefieres tenerlo en tu país, donde además tienes tu mercado de trabajo con gente bien formada, te garantizan tus derechos de propiedad y no te van a expropiar o no te van a echar por tierra tu capital. ¿Sí? Bueno. Tenemos países ricos con elevadas productividades, una fuerte apuesta por el comercio internacional, lo cual refuerza esas mejoras en las productividades. Y el fin último de esa gran apuesta por más y mejor comercio internacional tiene sentido solo si más comercio internacional y sostener un proceso de elevadas productividades solo tiene sentido si acometemos un proceso de deslocalización industrial. ¿Cómo, por qué o con qué fin? Pues mediante la especialización en manufacturas de alto valor añadido. Que es precisamente lo que sostiene que el país pueda crecer incrementando sus productividades. Tú, país rico, que tienes el capital, la tecnología y un mercado de trabajo con trabajadores bien formados y con conocimientos, dedícate a aquello que mejor sabes hacer, manufacturas de alto valor añadido. Dedícate al diseño de productos, no a fabricarlos, que los fabriquen otros, con bajos costes laborales, donde la calificación de la mano de obra no es importante, porque son trabajos muy estandarizados, muy rutinarios, que no exigen una gran especialización. Bueno, de todo esto ya hablaremos. Bien, por tanto, tenemos un proceso donde se produce un progresivo abandono de los sectores industriales más maduros, por tanto, una progresiva especialización en los países ricos en productos de alto valor añadido, que es precisamente lo que impulsa el crecimiento, porque es fácil de entender. Si cada vez te especializas más en productos de alto valor añadido, cada vez las manufacturas de alto valor añadido pesan más en tu PIB, y eso hace que se incremente tu PIB per cápita, tu renta, tu capacidad para generar valor añadido. Es un proceso que se retroalimenta. Cuanto más te especialices en manufacturas de alto valor añadido, mayor será el incremento en tus productividades, y cuanto más crezcan tus productividades, más crece tu renta y tu economía. Es lógico, tiene que ser así. Si te especializas en algo, actividades con alto valor añadido, significa que estás abandonando o dejando de lado o despreciando o prestando cada vez menos atención, menos peso a actividades con bajo valor añadido. Pero eso no quiere decir que dejes de consumir sus productos, entonces tienes que deslocalizar actividades. ¿Vale? Sector textil, bueno, pues que lo produzcan en el sudeste asiático. Me lo van a producir barato, yo voy a poder consumir esos productos baratos, lo cual me beneficia, incrementa mi capacidad de compra, y yo me centro en las actividades con mayor valor añadido, con más productividad, y por tanto que me garantizan mayor capacidad de compra al final, porque la productividad, valor añadido, se va a traducir en rentas y en consumo de bienes y servicios. De hecho, si uno observa estos procesos, uno podría llegar a pensar, y ya hablaremos de esto en más detalle, ahora simplemente os lo menciono, podría llegar a pensar que hay una aparente pérdida de peso del sector industrial en los países desarrollados. Y por eso a veces, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, se habla de que el futuro en los países desarrollados, el crecimiento debe estar basado en el sector servicios. Esa es la gran apuesta, porque el sector industrial cada vez es menos importante.
Y cuanto más importantes sean los procesos de deslocalización industrial, más importante va a ser el sector servicios. Por lo tanto, ahí está la fuente de crecimiento en el futuro. Ya os convenceré de que esto no es así, es una tontería pensar esto. ¿Vale? Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues nos lleva a una situación en la que, a pesar de esa progresiva deslocalización industrial, de esa pérdida de peso del sector industrial en el PIB de la economía de un país desarrollado, a pesar de eso, la mayor parte de la producción de manufacturas todavía hoy sigue estando en los países ricos, en los países desarrollados, aunque cada vez menos. Ya visteis esas gráficas, esas figuras que os puse al inicio. Y todo ello permite que la productividad de un trabajador en un país industrializado sea muy elevada comparativamente con un país en vías de desarrollo. Las diferencias son muy importantes. Y las variables PIB per cápita ya nos están dando una idea de por dónde pueden ir las cosas. Ya hicisteis una práctica de PC y ya lo visteis. En otra práctica que haréis más adelante ya trabajaréis con índices de productividad y lo veréis. Las diferencias de productividad son elevadísimas. Si en un país industrial está en media, estamos hablando de medias siempre, medias de los países ricos y medias de todos los trabajadores. Si en un país rico estamos hablando de estos valores, $80.000 por trabajador y año, en el año 2005, en un país en vías de desarrollo podríamos estar hablando de $2.000, $3.000. Las diferencias son enormes. Gracias a estos procesos, a los anteriores, revolución industrial y lo que está pasando ahora. De tal manera que esa mayor especialización productiva en actividades de mayor valor añadido pues nos da números como este. ¿Vale? En un país rico la productividad industrial es 4 veces mayor que en un país de ingresos medios altos, ya sabéis cuáles son los medios altos. ¿Vale? O la productividad de un trabajador de un país rico puede ser hasta 10 veces más que la de un trabajador asiático. ¿Por qué? Pues esta es la razón. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿y qué pasa con los recursos naturales? Ya lo vais a ver ahora dentro de un momento y hablaremos un poco más de eso. Si hay algo característico de la evolución de los países desarrollados, de las economías capitalistas, es que su crecimiento, su evolución, está basado en un uso muy intensivo de los recursos naturales. ¿Vale? El desarrollo económico, tal cual lo entendemos en los países desarrollados, es un desarrollo muy intensivo en el uso de recursos naturales. Es muy voraz, un apetito enorme por consumir recursos naturales. ¿Vale? Lo cual es fácil de entender. Si tienes un modelo económico basado en que tienes que crecer económicamente, y crecer significa más productividad, más renta per cápita, tu capacidad para consumir más bienes y servicios se incrementa, también la de recursos naturales. Bien directamente o bien indirectamente para transformarlos en otros productos o servicios de carácter intermedio finalista. ¿Vale? Son economías con elevadas productividades que crecen en productividad, crecen en renta y además lo hacen de manera muy intensiva en recursos naturales. Para apoyar esto necesitamos un sector primario que alimente este proceso, que permita esto, ¿no? Que permita alimentar ese proceso de crecimiento tan voraz, con tanto apetito en consumir recursos naturales. Y veamos qué pasa en la agricultura. Pues la agricultura, para responder a esto, para poder responder a esta creciente demanda de recursos en el sector agrario, pues ha sufrido un proceso muy intenso de incorporación de nuevas tecnologías, mecanización, tecnologías químicas y de otro tipo, ya las conocemos, que sí, alteración genética, abonos químicos cada vez más importantes, cada vez más pesticidas, más elaborados, más desarrollados tecnológicamente, etcétera, etcétera. Cosas que ya sabéis, por historia o por otros estudios que ya tenéis, así que no os lo voy a explicar. No vamos a perder el tiempo con eso. Un proceso de mercantilización muy importante que ha dado como resultado precisamente responder a esas necesidades de incrementar el rendimiento y la productividad, en respuesta a cómo se desarrollan los otros sectores, por ejemplo el sector industrial. Ha aumentado mucho la dependencia del sector industrial. ¿Por qué? Porque parte de esa
de esa incorporación de desarrollos tecnológicos en el sector agrario se hace a costa de cada vez el sector agrario ser menos independiente, menos autónomo y ser, por tanto, más dependiente de otros sectores, en particular del industrial. Hoy en día se utilizan muchos productos químicos, ya sean abonos químicos, ya sean pesticidas, se utiliza mucha mecanización, incluso las semillas ya no son, las simientes ya no son producidas por los propios agricultores, sino que lo compran a industrias. Por tanto, el grado de autonomía y el grado de exposición a lo que pueda acontecer en el sector industrial es mucho mayor. Aumenta la dependencia del sector industrial, permite grandes incrementos del rendimiento y la productividad en los sectores agrarios. Todo eso explica la revolución verde de hace 30, 40 años, que incrementó muchísimo la capacidad de producir bienes agrarios por unidad de superficie, la incrementó muchísimo, ¿vale? Lo que permite también una fuerte expulsión de fuerza de trabajo, ¿vale? A medida que se incrementan los rendimientos en el sector agrario, es necesario menos personal para producir lo mismo, ¿vale? Podemos incrementar la productividad por más incorporación tecnológica y además esto permite que cada trabajador pueda producir más, por tanto hay excedentes de trabajadores que tendrán que irse hacia otros sectores. Pensar, por ejemplo, que en un país desarrollado el sector agrario en términos de empleo puede representar el 2, 3, 4, 5% de toda la población ocupada, todos los trabajadores. Mientras que hace 50, 60 años, o si queréis, en un país en vías de desarrollo hoy en día, el sector agrario en empleo puede ser el 50, 70% de la población ocupada. Y todo este proceso, además, permite, estos grandes incrementos en el rendimiento y la productividad, permiten mantener los precios estables. Permitió contener el precio final de los productos agrarios, de los productos alimenticios en general, hasta ahora. Vale. Bueno, esto en cuanto al sector agrario. ¿Y qué podemos observar en el sector de los servicios? Pues, de los bienes energéticos o bienes minerales en general. Pues podemos encontrarnos algo similar, tendencias y resultados muy similares. Puesto que estamos con un desarrollo económico muy voraz en recursos naturales, el sector energético y de minerales en general tuvo que soportar una gran presión de la demanda, cada vez se demanda más cantidad de energía, más cantidad de productos minerales, y a medida que aumenta la demanda tiene que ir en respuesta a la zaga la oferta. ¿Vale? Tenemos un modelo energético basado en el petróleo, lo cual tiene sus problemas, y es que dependemos de un producto que no está equitativamente distribuido en el mundo, ¿vale? Sino que la mayor parte de las reservas o de la producción de petróleo está localizada en unos determinados países, lo cual genera una gran dependencia de lo que ocurra en esos mercados. Y como resultado de todo ello, tenemos un incremento del control de los países productores de determinados productos minerales y productos energéticos, lo que crea una asimetría entre producción y consumo. Y eso genera problemas geopolíticos que ya conocemos. Y además, dada esa voracidad, ese gran apetito, esas grandes necesidades de consumir más y más bienes primarios, sean agrarios o recursos energéticos o minerales, ya se empiezan a ver ciertos agotamientos en los rendimientos, ya sea en el sector agrario o también en el sector energético. Empiezan a haber síntomas de agotamiento de las reservas, de los rendimientos, y empieza a verse, o ya se han visto desde hace tiempo, efectos adversos sobre el medio ambiente. ¿Vale? De tal manera que podríamos pensar si este tipo de modelo, este tipo de desarrollo económico puede ser exportable a todo el mundo. Si es sostenible, si es un modelo sostenible, si lo exportamos o lo aplicamos o lo mimetizan por parte de los países en vías de desarrollo. Y aquí me gustaría hablar de 4 elementos. Esos posibles límites de la naturaleza, la paradoja agroalimentaria, los problemas de dependencia energética y los efectos sobre el medio ambiente. Básicamente, en lo que me voy a centrar son en los límites de la naturaleza.
antes de entrar a hablar sobre los límites de la naturaleza y esas señales que nos están dando los mercados de que puede estar pasando algo y algo está pasando, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, una paradoja curiosa es cómo es posible que en un mundo como el actual, con esos grandes rendimientos, esas grandes productividades en el sector, por ejemplo, el alimentario, agrario, ganadero, cómo es posible que existan grandes excedentes agrarios y sobrealimentación en los países en desarrollo, sin embargo haya necesidades alimentarias de todo tipo en los países en vías de desarrollo. Y parte del problema lo podemos explicar gracias al creciente proteccionismo de los países desarrollados. Porque los países desarrollados, aunque son los grandes defensores del comercio internacional, siempre tienen la tendencia a tratar de proteger sus sectores de actividad. Y el sector agrario, el sector alimenticio en general, es uno de los grandes ejemplos, por cuestiones de seguridad alimentaria o de otro tipo. ¿Vale? De hecho, las consecuencias pueden ser tales como aquí está. Vale. Este es un documento de una agencia internacional, un organismo que es Amigos de la Tierra, Friends of the Earth, y en este documento explican cuáles son las consecuencias de ese proteccionismo, sobre todo el sector agrario, en Europa en particular, pero también existe en Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias? Por un lado, las consecuencias son dobles. Por un lado, estás protegiendo un sector doméstico, un sector europeo, por lo tanto, estás permitiendo que los precios estén por encima de los que debieran ser de mercado, ¿vale? Entonces encarece los productos que consumimos. Y por otro lado, mediante unas políticas que ya conocéis, la PAC, las cuotas, por ejemplo, de leche, otras cosas, lo que se acaba generando en muchas ocasiones son excedentes que sobran, que en lugar de destruirse, lo que se hace es exportarlos al exterior. Son productos exportados con cierta subvención, ¿no? Por la propia dinámica y el propio proceso del proteccionismo en Europa. Y eso lleva a que esos productos exportados que acaban yendo a los países en vías de desarrollo acaben compitiendo en desigualdad de condiciones para los locales con los productos producidos localmente. Entonces aquí habla de un caso que es Burkina Faso, cómo los productores de leche en esos países ven cómo la leche europea, y aquí habla en particular leche francesa, irlandesa y holandesa, compite y le gana cuota de mercado a los productores locales de leche. ¿Vale? La leche allí llega en forma de leche en polvo. ¿Vale? Llega en forma de leche en polvo a unos precios mucho más baratos que la producción de leche local, lo cual compite en desigualdad de condiciones con los productores locales y además arruina sus posibilidades de desarrollo, porque ¿en qué pueden basar sus posibilidades de desarrollo los países en vías de desarrollo? Pues normalmente en productos de bajo valor añadido, y precisamente el sector alimentario es uno de los productos de bajo valor añadido, igual que el textil. Entonces, muchas veces no tiene sentido hablar de políticas que favorezcan el desarrollo económico en los países en vías de desarrollo, cuando al mismo tiempo estás haciendo estas políticas que van justamente a la contra de esos deseos. Bueno, vámonos a lo que realmente me interesaba. Ay, perdón. Bueno, para explicaros lo que está pasando y cuáles son las consecuencias de ese crecimiento económico tan intensivo en el consumo de recursos naturales, voy a coger un ejemplo que es el más fácil, fundamentalmente el sector energético, ¿vale? Y veamos qué ocurre en el sector energético. Vamos a poner aquí una cosa. Vale. Estamos entonces ante un desarrollo económico muy intensivo en los recursos naturales, ya sean alimentos, minerales, energéticos.
impactos ambientales. Veamos las consecuencias. Bueno, ¿cómo de intensivo es el desarrollo económico en los países desarrollados? Aquí tenéis una gráfica que relaciona renta y consumo energético, tomando como ejemplo la energía. ¿Vale? Podría coger otro ejemplo, da igual, los resultados serían muy similares. Aquí tenéis en las abscisas el consumo de energía, está normalizado en una unidad energética, son kilovatios per cápita año. Y aquí tenéis PIB per cápita. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la relación entre consumo de energía per cápita y PIB per cápita? Pues si lo veis, es fácil de ver que hay una relación lineal y creciente. Cuanto más renta tienes, normalmente consumes más energía. ¿Vale? Cuanto menos renta tienes, consumes menos energía. Entonces, por tanto, hay una relación directa, clara, entre consumo energético, entre desarrollo económico, PIB per cápita, y consumo energético. ¿Vale? El crecimiento económico se apoya mucho en consumir de manera cada vez más intensa productos naturales, materias primas. Vale, esto que hasta ahora no era un problema, ahora puede estar empezando a ser un problema. Este es el precio, por ejemplo, del petróleo, que es uno de los bienes energéticos más importantes. Es el precio del petróleo desde los años 80 hasta la actualidad. Como podéis ver, hasta esta década pasada, antes de la década pasada, antes del año 2000, los precios evolucionaron de manera bastante estable. Hay varios índices para el precio del petróleo. Este es uno de ellos, el West Texas Index, el precio del petróleo de Texas. Normalmente para los europeos la referencia es el Brent, que es un precio en un mercado de Holanda, me parece. ¿Vale? Que es el precio para el petróleo del Mar del Norte y otro tipo de petróleos. Bueno, son dos referencias, dos mercados mundiales, da igual. Los precios son muy similares en ambos casos. ¿Vale? Entonces, disfrutamos de un petróleo relativamente barato, con un precio relativamente estable, pero a partir de principios de la década pasada los precios comenzaron a incrementarse, pero incrementarse muchísimo. Aquí tenemos el pico justo en el año 2008, cuando el precio llegó a tener sobre $140 el barril de petróleo. Se corrigió con la crisis, pero sigue en la tendencia anterior. Es decir, que el precio del petróleo llegara a ser tan elevado no es un problema de especulación, burbujas, no. Hay fuerzas de fondo que explican esto. Si no, no tendríamos esta corrección. Hoy en día hoy no sé cuánto está, pero puede estar entre 110 y 115 dólares el barril. Por ahí está, más o menos. Es decir, estamos aquí arriba. Queda poco para que lleguemos al pico del año 2008. Queda poco, no queda mucho. ¿Vale? Partiendo 12 años atrás de un precio que nada tiene que ver. Yo este precio de aquí lo recuerdo perfectamente. No sé por qué, pero me quedó grabado en la memoria. Yo recuerdo, esto debía ser el año 98, 99. Precio del petróleo, este mismo petróleo, $12 el barril, o 12 y pico. Yo lo recuerdo perfectamente. Y en 10, 12 años, fijaros dónde está. Ese mismo barril ya no son $12, son 112, 115 dólares. Quien mire esto dirá, bueno, eso es culpa de la especulación. Si nos vamos a la definición estricta, académica, de qué es especulación, es decir, acaparamiento de un producto para aprovecharte del mercado, crear escasez y venderlo cuando es caro, bueno, este tipo de artimañas que a veces podemos observar. Ese tipo de estrategias de manipulación de los mercados son sostenibles, pues, días, semanas, meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero esto no lo puedes mantener ilimitadamente. Nadie tiene la capacidad para mantener ilimitadamente una tendencia del precio como esa. Hay algo detrás que tiene que estar explicando esto. Yo no digo que lo que os vaya a explicar sea toda la explicación, pero es una parte importante de la explicación. ¿Vale? Estamos hablando de incrementos en los precios, pues yo qué sé, multiplicar por 6 o por 7. Esto es una barbaridad. Que en 10 años el precio se multiplique por 6 o por 7. Esto es fuera de toda lógica. Aparente. Algo está pasando. Ostras. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos creciendo. Y ya no solo crecemos nosotros mucho, otros también están creciendo con nosotros, gracias a cómo nos estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? Estamos apostando por el comercio internacional,
porque eso nos va a beneficiar, nos va a hacer más ricos. Y fruto de ese proceso, lo lógico es que haya un proceso de deslocalización industrial. Ya hablaremos de eso, de por qué, cómo es posible. Cuando hablemos del sector servicios ya hablaremos de esto, porque es importante hablar de eso. Hay un proceso de deslocalización industrial. Por tanto, parte de nuestro crecimiento es impulsado por deslocalizar algunas industrias, las más maduras. Y esto alimenta el crecimiento de otros países, los países emergentes fundamentalmente. ¿Esto qué está haciendo? Que los países emergentes, gracias a la deslocalización industrial, se puedan ir incorporando cada vez más al crecimiento económico, a disfrutar de los beneficios del comercio, a incrementar su productividad. China está creciendo una barbaridad, lleva más de una década creciendo al 10% cada año. Eso significa que en 10 años su economía es el doble. La renta de los chinos en 10 años es el doble. Esto es bárbaro. Claro, uno piensa, PIB, valor añadido, renta. ¿Y qué se hace con la renta? Se consume bienes y servicios. ¿Y en qué se acaba traduciendo eso? Pues que cada vez estos países que siguen nuestro modelo intensivo en el consumo de recursos naturales, cada vez consumen más recursos naturales y más energía. Por tanto, la energía que hay en el planeta cada vez la tenemos que repartir entre más actores, porque los países emergentes se incorporan al mercado y también quieren consumir más energía y aproximarnos a nosotros, converger con nosotros. Entonces, a día de hoy estamos en los niveles de producción y consumo de petróleo mayores de la historia. Nunca se consumió tanto petróleo, nunca. ¿Y esto es un problema? Sí, en parte sí, porque el petróleo convencional, que es el barato de producir, ya no somos capaces de producir más. Esos yacimientos, los convencionales, ya no rinden más. Su productividad ya está incluso empezando a decaer. ¿Vale? Estamos ante la rigidez de la oferta, el clásico tipo de oferta. Exacto. ¿Cómo está la oferta respondiendo a la demanda, a esa demanda creciente de productos minerales, en particular energía? Explotando otro tipo de yacimientos, cada vez más intensamente, los yacimientos no convencionales. Entonces tenemos onshore, convencional, onshore en tierra, ¿vale? Offshore, en el mar, con plataformas petrolíferas, pero seguimos llamándole convencional. Vale. Un tipo de petróleo, de yacimiento de petróleo, vamos a llamarle normal, por llamarle algo, o estándar. Pero cada vez, para poder satisfacer esa demanda creciente de petróleo, tenemos que producir más petróleo no convencional, o en yacimientos de petróleo no convencionales, ya sean onshore o offshore. ¿Qué sería offshore? Pues yacimientos de petróleo en el mar a grandes profundidades, que te vas a 4.000 metros. Eso es carísimo de producir petróleo. Quitar petróleo de 4.000 metros en el mar, eso es tremendo. No es en el Mar del Norte, donde hasta ahora había pozos de petróleo que yo qué sé, serían unos cientos de metros, estaban casi ahí. Era tirar un tubo y al poco empezar a perforar y ya está. Era en el mar, pero era casi como si estuviera en tierra. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Pero este tipo de yacimientos de petróleo son yacimientos en el que hay una plataforma, nos podemos imaginar, y tiro un tubo para abajo de 4 kilómetros. Es una barbaridad. 4 kilómetros más lo que tengas que meterle hacia abajo en la tierra para llegar al yacimiento. Eso es carísimo. ¿Vale? ¿Recordáis la fuga de petróleo que hubo en un yacimiento de British Petroleum en Estados Unidos hace poco? Golfo de México. Eso es aguas profundas. Esos son yacimientos no convencionales. ¿Vale? ¿Y cuáles son los yacimientos onshore no convencionales en tierra? ¿Alguien lo sabe? No tenéis por qué saberlo, ¿no? Esto es pura curiosidad. Yo, como trabajo en economía de energía, pues sí que tengo curiosidad y me entero. Pues esto sería petróleo no convencional. Oil sands and oil shale. Por ejemplo, ¿veis aquí que esto parece una mina de carbón con excavadoras? Es un yacimiento de petróleo. Es petróleo no convencional. Es como, nos podíamos imaginar, como unas arenas o unas rocas impregnadas de petróleo, pero impregnadas como de gotas. No, esta es como, ¿cómo deciros? Es como si cogierais arena o harina y la mancharais de aceite, queda como algo, una cosa pegote, pues esto es lo mismo. Entonces, no es una bolsa de petróleo que perforas y de repente sale un líquido que es negro, no, esto es otra cosa. Y este petróleo, ¿cómo se obtiene de esas arenas bituminosas? Pues productos por procesos químicos, fundamentalmente calor y otras formas, consigues separar al final de un proceso en una planta enorme
esto es arena o esto es tierra y esto es petróleo al final. Eso es petróleo no convencional. Claro, imaginaros la diferencia de coste del petróleo de hacer un agujero en la tierra y que salga el líquido, simplemente tienes que tener un depósito para ir guardando el líquido, o coge camiones, coge excavadoras, empieza a mover tierra de aquí para allá, lo llevas a una planta, lo procesas todo y al final de todo eso tienes arena por un sitio y por el otro aparece el líquido. Claro, es mucho más costoso, es muchísimo. Mira, aquí lo tenéis. Si veis a trabajos internacionales os estarán diciendo que el petróleo no convencional que se está quitando, por ejemplo esto seguro que es una mina muy famosa que hay en Alaska. En Alaska no, en Canadá, perdón. En Alaska no sé si hay de este tipo de minas, pero en Canadá, la más importante está en Canadá, ¿vale? Que es minería a cielo abierto, como si fuera una mina de carbón. Pues ese tipo de petróleo, su explotación, su coste de producción, de obtener petróleo, está en torno normalmente $60–80 el barril. ¿Cuánto está el coste convencional? Depende. Si es en Arabia Saudita, por ejemplo, en Kuwait, que es hacer un agujero y ya casi sale solo, ahí puede ser $10–12. Eso es muy barato. Aquí son $60–80. Es muchísimo. Claro, ¿cómo estamos casando oferta y demanda? ¿Nos acordamos de lo que os contaron en la introducción a la economía? Oferta y demanda. ¿Os acordáis del típico gráfico que diréis, esto es muy bonito, pero ¿y esto para qué me vale en la vida? En la vida real esto no funciona así, ¿no? Pensaréis muchos, no lo sé. Cantidades, precios, y tenéis la típica forma de demanda y oferta, ¿no? Lo de siempre. Bueno, y entonces, todo esto que os estoy contando, ¿para qué me vale? ¿Cómo explico yo que el precio del petróleo sea tan caro? Claro, fijaros que para poder satisfacer la demanda tengo que tirar sobre todo de petróleo no convencional. Ese petróleo no convencional es el que está aquí, que es el que permite casar oferta con la demanda en el extremo, dado el nivel de demanda de petróleo en la actualidad. Por tanto, ¿cómo va a ser el precio del petróleo? ¿El precio del petróleo va a ser un precio de $12 o $40 el barril de petróleo? No. Es el precio de la tecnología en el margen, la que determina el equilibrio entre oferta y demanda, que será más de $80 barril. Claro, ya está. Vale, es la tecnología en el margen la que determina el precio. Y con una curva de oferta y demanda tan básica y tan tonta y que no sabíamos muy bien para qué valía esto, pues ya lo podéis explicar. Ya os sirve para algo. ¿Vale? Por tanto, tenemos petróleo caro porque demandamos demasiado petróleo y para satisfacer esa creciente demanda de petróleo tenemos que explotar en el margen yacimientos no convencionales. Son muy caros y son los que van a determinar el precio en equilibrio. Claro, los kuwaitíes estarán felices porque nunca ganaron tanto dinero. Porque produciendo el mismo barril de $12 lo pueden vender a, pues lo que vimos ahí, $114. Nada en la abundancia. En el yacimiento de petróleo de Canadá, en las arenas bituminosas, hombre, ganarán un beneficio pues el normal de mercado, como en cualquier industria, pero no se hacen ricos con esto. Hombre, habrá algunos propietarios que sean ricos, pero bueno. ¿Entendisteis el porqué? ¿Cómo podemos explicar esos precios del petróleo tan elevados? No es especulación, es un problema de oferta y demanda. Los yacimientos convencionales no dan más, no pueden producir más barriles día y para satisfacer esa demanda tenemos que hacerlo con petróleo no convencional, que es muy caro, por lo tanto hay que pagar el precio. Y esto va a continuar, que es lo peor que nos puede pasar. O sea, crecemos. Los países emergentes cada vez crecen más, intentan incorporarse al carro del desarrollo y el bienestar y parecerse cada vez más a nosotros. Por lo tanto, aunque durante algunas décadas parecía que reducimos nuestra intensidad en el consumo de energía, en el crecimiento del consumo de energía, básicamente a partir de las crisis energéticas de los 70-80 empezamos a moderarnos un poco el crecimiento, tuvimos petróleo caro, empezamos a poner altos impuestos sobre los productos energéticos para moderar la demanda en los países, por ejemplo, los europeos.
Pero una vez que los países en vías de desarrollo, los emergentes, se incorporan, se vuelve a disparar. Digamos que esas líneas marcan las tendencias. Una tendencia pronunciada creciente, nos moderamos un poquito, pero ahora ya estamos otra vez lanzados como antes. ¿Vale? ¿Qué va a crecer sobre todo? El consumo de carbón. La vieja energía, la vieja tecnología, eso va a ser lo más importante en el futuro. Porque es barato y hay mucha disponibilidad. Claro, ahí la pregunta es, bueno, ¿y esto es sostenible? Porque estamos hablando del cambio climático y lo que os estoy diciendo es que cada vez vamos a consumir más carbón y carbón, en términos de cambio climático, es lo más contaminante, lo que emite más CO2, con diferencia, respecto a otros productos tipo derivados del petróleo o gases. Pues yo lo que le explico a mis alumnos de posgrado de energía y sostenibilidad es que, mira, lo del cambio climático, los acuerdos tipo Kioto o similares no son viables y al final, si se arregla esto, será porque la energía será excesivamente cara y damos el salto hacia un cambio tecnológico, hacia otras nuevas fuentes de energía. Tiene una autonomía posiblemente, no sé si de 2, 3 o 4 décadas, al ritmo de consumo actual. Bueno, eso no lo sabemos, porque, claro, fijaros que... Sí, pero... ¿dónde determinamos cuánto finito es? Finito no es solo la existencia física del producto, sino finito también es nuestra capacidad para acceder a él. ¿Y qué determina o qué influye sobre nuestra capacidad para acceder a un recurso? Por ejemplo, el petróleo. Pues, ¿dónde esté situado, no? Está diciendo que la curva de oferta del petróleo es rígida, y de hecho es rígida. O sea, No, de determinados yacimientos. Hace un año se descubrió un yacimiento que puede abastecer durante 50 años el nivel actual de consumo. Claro. Ya, pero de los 50 o sea, lo que sí es A ver, lo que debería quedar claro es que la cantidad de petróleo disponible, por ejemplo, centrándonos en el petróleo, que es lo más fácil, no es la misma si estamos dispuestos a pagar por ellos como máximo $12 o estamos dispuestos a pagar por el petróleo $150. Porque a $150 el barril de petróleo habrá más yacimientos que son económicamente viables. Por tanto, la reserva de petróleo aumenta. De hecho, hay la teoría del peak oil, ¿no? El límite a la producción de petróleo. Ya se estimó que era a finales de los 70, principios de los 60 y no se cumplió. Se sigue hablando, pero el problema es, depende del precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por él? Fíjate una cosa, no teníamos en cuenta que los países emergentes, como puede ser el caso de China e India, son hoy los mayores potenciales de consumo energético. El crecimiento del consumo de energía es por esos países. Y entonces, lógicamente, la curva de oferta te va a ser rígida, no es elástica como la plantea este India. O sea, va a ser totalmente rígida. La demanda sí puede ser elástica. Y ante la rigidez de oferta, lo único que cabe es incremento en precios o, si no, el mercado revienta. Algo de elasticidad hay, porque tú puedes poner en explotación yacimientos no convencionales e ir incrementando más. La elasticidad se la está dando a los productos de obtención más caros, es decir, a la convencional. Claro. Y es una elasticidad muy pequeña la que le da ahí. Es que depende del precio que estemos dispuestos a pagar, claro. Si estamos dispuestos a pagar $200 el barril, ahí podemos sumar mucho más petróleo. Las renovables sí no se está invirtiendo en las renovables como se debe invertir. La energía de fisión está ahí y es quizá la única energía eterna, por así decirlo. Sin embargo, estamos yendo a los productos contaminantes, sabemos que es escaso, que es limitado. ¿Pero por qué? Porque son relativamente baratos. El problema siempre son los precios relativos.
todavía es relativamente barato. Bueno. Bien. Bueno, y esto que os pongo yo como ejemplo para el petróleo, los bienes energéticos, no es solo aplicable a los bienes energéticos. Lo mismo podríamos hablar de cualquier otro bien. Aquí tenéis una gráfica, a modo de resumen, de qué pasa con alimentos y bebidas, con los productos minerales y con los productos minerales metálicos y productos minerales energéticos. Esto es un índice creado, bueno, son índices de mercado, ¿vale? Y ahí podemos ver perfectamente cómo las mismas tendencias pueden ser observadas en diferentes elementos, ya sean alimentos, sean metales o bienes energéticos. Fijaros, en azul son los alimentos, que en el pico del 2008 se doblaron, después se corrigió un poco por la crisis, pero esto estaba en el año 2009. Yo creo que ahora están cerca otra vez del 200% de incremento respecto a, pues, 15 años atrás. No, perdón, el índice 100 es respecto al año 2000, más o menos. En 10 años, 12 años, los precios de los alimentos se han doblado, más o menos. Los productos energéticos se han triplicado. En el caso del petróleo, mucho más que triplicado. Y en el caso de los productos minerales, pues ahí los tenéis y siguen creciendo. Yo creo que están cerca, entre el 200 y el 300% respecto del año 2000. Es decir, multiplicar por 2 o por 3 el precio de sus productos en 12 años. Por tanto, si es una tendencia común, efectivamente, las razones tienen que ser razones fundamentales de mercado. Tenemos que pensar en estos términos y olvidarnos de la especulación, que no digo que no la haya, pero no puede sostener tendencias tan acusadas como estas. Tiene que haber otros elementos detrás. ¿Vale? Y lo mismo que os enseñaba antes para el petróleo, os lo puedo enseñar para productos minerales como este. Este es el mineral de hierro, lo que se saca de las minas, mineral de hierro. Esto es precio y esto es productividad del yacimiento. Ahora os lo explico. ¿Qué vemos? Vemos como el precio... Vale, son precios del año 2011, son precios constantes. ¿Vale? Veis como el precio en términos constantes va reduciéndose desde el año 1900, claro, esto es muy allá, son 100 años, va reduciéndose y como a partir de la década del 2000 los precios se incrementan muchísimo. ¿Cómo puede ser esto? Pues aquí podemos ver la contraparte que veíamos en el caso del petróleo, que sería esta. ¿Vale? Cada vez se demanda más mineral de hierro, porque cada vez los países emergentes consumen más bienes y servicios y hay que alimentar eso con materia prima. ¿Y qué está ocurriendo? Que los yacimientos, en media, la tasa de recuperación de mineral de hierro en los yacimientos de hierro. Es decir, para entendernos, por cada tonelada de tierra que yo muevo, ¿cuántos kilos de mineral de hierro obtengo? ¿Vale? Es la productividad del yacimiento, o tasa de recuperación. ¿Cuánto mineral de hierro obtengo cada vez que muevo una tonelada de tierra? Y lo que vemos es que la productividad está cayendo. ¿Por qué está cayendo? ¿Los yacimientos cada vez tienen una menor productividad? No, probablemente lo que está pasando es lo que le pasa al petróleo. Que cada vez ponemos en explotación yacimientos menos rentables, menos productivos, para satisfacer esa demanda creciente. Yo esa gráfica no la tengo, sería maravilloso tenerla, pero seguro que podríamos tener una gráfica de consumo de mineral de hierro similar a esta. El mineral de hierro cada vez se consume más, en mayores cantidades, y la manera de satisfacer esa mayor demanda de mineral de hierro es poner en explotación yacimientos que antes no eran rentables. ¿Por qué no eran rentables? Porque eran poco productivos. ¿Y por qué eran poco productivos? Porque hay que mover mucha tierra para obtener una tonelada de hierro. A medida que ponemos en explotación esos yacimientos menos productivos, la tasa de rendimiento en media de la explotación del hierro cae. Lógico. Y si cae el rendimiento de la explotación, ¿qué le pasará al precio? Si tengo que mover más tierra, tengo que tener más camiones, tengo que tener más trabajadores en la mina, significa más caro, que es lo mismo que le pasa al petróleo. Exactamente lo mismo.
¿Vale? Y esa es la manera de entender cómo desde hace unos años podemos observar una escalada fantástica en el precio del mineral de hierro. Quien dice hierro, dice cobre, dice cualquier otro mineral. Lo mismo para los alimentos. Claro, los países emergentes están ganando productividad, por tanto, más renta per cápita, más capacidad para consumir bienes y servicios, y una de las primeras cosas que se hacen, por lo menos en los países menos desarrollados, es consumir más alimentos. Más alimentos. Y para proveer de más alimentos a los mercados, pues lo lógico es poner en explotación tierras que antes no ponías en explotación, que son las tierras menos productivas. Cada vez pones en explotación tierras que cada vez son menos productivas. Y eso te tiene que llevar a incrementar los precios, no puede ser de otra manera. Con más capitalización. Claro. O haciendo inversiones para que el rendimiento sea mayor. Pero eso siempre encarece, normalmente tiende a encarecer. Vale. Bueno, esto no os lo voy a contar. Estoy cansado ya. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un país como China, ¿vale?, decide que el mes de marzo de este año va a eliminar su ley de menos de prohibido mantener más de un hijo por matrimonio? Por ejemplo, es una vacuna contra el mosquito de malaria. Tranquilos, tranquilos. Yo solo os doy un dato, que esto os lo voy a contar en detalle en la próxima en la sesión de... en el tema 4, países en vías de desarrollo. Vosotros imaginaros... Por favor. Imaginaros una economía como la China, que son... ¿Cuántos son? ¿1.600 millones de chinos? ¿Dentro del país o así? No, dentro del país. No, son 1.600. 1.100 es India. Sí, por ahí es India. Son muchos chinos. Bueno, te imagínate esa población incrementando la renta a razón del 10% al año. Que esos mismos chinos en 10 años tienen el doble de renta, el doble de capacidad para consumir bienes y servicios. El impacto en los mercados es terrible. Mira, los chinos Estamos obviando de que el incremento del PIB provoca por persona, y eso no es cierto. Ya, estoy simplificando mucho las cosas, eso es cierto. China ahora mismo, por ejemplo, os doy un dato, en términos de alimentos. China consume, en términos de todo el mundo, la mitad de cerdos. La mitad de cerdos del mundo lo consumen en China. Imaginaros esos chinos incrementando su capacidad de compra en el doble a razón de 10 años. ¿Qué impacto puede tener en los mercados de alimentos? ¿Perdón? El PIB per cápita cae. Pues imaginaros. Bueno, de esto ya os hablaré, cuando hablemos del tema 4, en los países en vías de desarrollo, pero no sé si sabéis, pero si tenéis curiosidad en estas cosas, si estáis atentos a las noticias, China desde hace varios años está comprando cantidades ingentes de tierra en África y Latinoamérica.
para asegurarse sus recursos alimentarios, su seguridad alimentaria. Es decir, ya no se trata de asegurarme que aquí en China puedo producir mis alimentos, no, se trata de asegurar de comprar tierra en África y en Latinoamérica para tener garantizado su suministro alimenticio. Bueno, muy bien, pues nada, gracias.